Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child. Si sus múltiples responsabilidades personales y profesionales le impiden seguir una carrera universitaria, ahora es su oportunidad. Estudie desde la comodidad de su hogar y en horarios que se ajusten a usted y su tiempo. Clases las 24 horas del día, 365 días al año. Nuestras clases son 100% a través del Internet. Tenemos programas de 2 y 4 años y también maestrías y doctorado. Visite nuestra página web o llámenos hoy al 305-448-7454. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por Radio Miami Internacional y con todas las emisoras asociadas a nuestro grupo. Quiero ir para Buenos Aires, allí está mirándonos muy fijamente, con un aspecto muy serio, esboza una sonrisa, un hincha de Vélez, un hombre que está castigado por continuas derrotas de su equipo futbolístico, del cual él es un digno admirador e hincha. Se llama Arturo Cavallo, productor de radio y televisión y de cosas sueltas, como él dice. ¿Cómo le va, don Arturo? Bienvenido. ¿Qué tal, don Agustín Ranguni? Un gusto saludarlo. Les recuerdo que soy hincha de un club con fútbol, pero no de fútbol. Esto tenía vigencia hasta 6 años atrás, en que Vélez Sarsfield cambió de conducción y obviamente a través del voto de los socios, y lo han convertido en un club de fútbol. Pero en épocas en que Vélez era una institución sin fines de lucro, donde el fútbol era una actividad más, Vélez Sarsfield salió campeón del mundo y esas cosas. Como de repente nos estén viendo en algún lugar del mundo que no tienen idea qué es Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield está ubicado en la zona, norte de la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? O de la ciudad de Buenos Aires. No, está ubicado en el oeste de la en el ciudad oeste. autónoma de Buenos Aires, Sí. Y lindero lindando ahí. con la provincia de Buenos Aires, Eso. en el barrio de Liniers, otros lo llaman Villaluro, Sí, y en lo que es Comuna 9, digamos, Matadero, sí. Parque Avellaneda y Liniers. Bien. En el estadio de José Amalfitani, cuyo nombre y apellido se debe a un dirigente que... Fue uno de los más grandes dirigentes de Vélez. Del fútbol argentino, en definitiva. Sí, ¿no? sí. Don José Amalfitani, lo recuerdo perfectamente. A partir de la muerte de José Amalfitani, el 14 de mayo, el día de su fallecimiento, la Asociación del Fútbol Argentino instauró el Día del Dirigente Deportivo precisamente en homenaje a José Amalfitani. Bien, por esa casaca o por ese estadio que ustedes lucen orgullosamente, un estadio muy bonito, un club muy, muy bonito, de verdad. Pasaron muchas figuras del fútbol, pero pasó una que hoy es técnico, ganador de muchos campeonatos, incluso intercontinentales, defendiendo la casaca boquense. Me estoy refiriendo a Carlos Bianchi. Claro, Carlos Bianchi era vendedor diario, porque su padre, Amor, familia de anarquistas, que no tenía tiempo para inscribirlo en el registro civil, entonces por eso le puso Carlos Gardel a Carlos Bianchi, cortando esa denominación con nombres que no eran nombres propios tradicionales. El padre de Carlos Bianchi, Amor Bianchi, tenía un kiosco de diarios y Carlos Bianchi vendía diarios y se hizo de la camiseta de Vélez Sarsfield porque participó en las divisiones inferiores. Eso era en la época cuando se vendía voceando el periódico. Exacto, subían y bajaban de los colectivos. Ajá, se voceaba. Diario. Claro. ¿Vio cómo me suena? Muy bien. Diario. Bien. Y bueno, él era de Villarreal, un pueblo... Zona muy bonita la ciudad, ahí ese
ese tramo de la ciudad de Buenos Aires, Sí, lindante al estadio de Vélez, ¿no? Una zona muy elegante. son barrios que tienen pinta de pueblo o descripción de pueblo, ¿no? Ujú, ujú. Bien, eh, pero hoy día, como está aledaña a una zona realmente me hace recordar al viejo Far West, me estoy refiriendo a la zona de Liniers. Sí, se ha convertido en una zona realmente muy violenta. No perdamos de vista que más o menos 1 millón de personas bajan y suben del tren del ferrocarril Sarmiento en la estación Liniers, que cubre desde Once hasta Luján, y ese ferrocarril mueve muchas Mucha personas gente. por razones de costo, ahora no tanto por razones de tanta inseguridad, porque hubo realmente Ujú, catástrofes que privaron los humanos para esas catástrofes que después se convirtieron en fallas técnicas o descripciones de errores humanos, pero bueno, ujú, esto tiene que ver con el manejo político, ¿no? ujú. También tenemos que observar que esa zona es de tránsito a distintos lugares que también concentran mucha gente, ¿no? O sea, la gente que va hacia Buenos Aires, la gente que va hacia el sur, la gente que va hacia el este y que, por supuesto, vienen desde el oeste, se concentran ahí y realmente una zona que se ha desprestigiado mucho. Sí, además hay una gran concurrencia de feligreses a pocas cuadras de la cancha del Club Atlético Vélez Arfiel. El estadio se bautizó José Amalfitani por San Cayetano. Los feligreses del 7 de agosto, o de todos los 7, pueblan las calles de Liniers y alrededores precisamente por el atractivo que significa ir a agradecerle o a pedirle a San Cayetano, ¿no? El patrono del Es trabajo, verdad. El día de San Cayetano es el 7 de diciembre. de agosto. Este 7 de agosto, una fecha que realmente concentra miles de personas allí Sí, en siempre se, búsqueda de se una trabajo. redondea, se redondea el Sí, millón de sí, sí. feligreses. Y hablando un poco de esa situación que vive toda esa zona, podría hablarla con lo que está sucediendo, salvando distancias, en Michoacán, en México. Sí, lamentablemente en toda la zona de la región hay muchos puntos de coincidencia con Michoacán en este presente, porque Michoacán tiene 113 municipios y hace 8 años, 9 años, literalmente fue tomado, como en otras zonas de México, por los caballeros templarios. Estos caballeros templarios incendiaron campos, maquinaria, incendiaron casas de esos campos donde trabajaban esas personas que usaban esa maquinaria y desalojaron literalmente de ese trabajo Ujú, rutinario, en muchos de los casos heredados de familia, y han tenido que huir con lo puesto. ujú. Hay muchos testimonios al cabo de estos 8 años, 9 años, en dolorosos testimonios en que han tenido que huir con lo puesto, con su familia más cercana y tener que armar o rearmar su vida de cualquier cosa, trabajando de cualquier otra cosa en lugares más alejados a Michoacán. La moneda Y en corriente los últimos, de Michoacán es la extorsión hoy día. claro, esto que además toma como modelo a otras regiones de América, de Iberoamérica, creo que nos tiene que llevar a reflexionar y poner la atención en lo que está pasando en esas zonas, porque a corto plazo se va a dar, quizás con otras denominaciones y con los localismos típicos de lo que sucede en Iberoamérica, en otros ámbitos, porque se armó la propia ciudadanía de esos 113 municipios, se han armado de un punto de vista de lo formal, digamos, con equipamiento de armamento. Personas que no tenían que ver con el uso de armas han tenido que usar las armas para defender su propio terreno, su propio trabajo, su propio futuro, porque, bueno, se le ha cortado, como describíamos hace unos minutos, el futuro a otros muchos que han tenido que dejar Michoacán por razones de fuerza mayor, por la imposición del narcotráfico a partir de la lucha que hay entre los cárteles. Y parece que los caballeros tejanos
son los que dominan por lo menos la zona de Michoacán. Zonas que han tenido que ver mermada su fuente propia de información porque hay algunos medios de difusión que han acordado con el narcotráfico que no van ni siquiera a mencionar lo que pasa con el narcotráfico. O directamente han tenido que cerrar los medios de difusión porque, bueno, no se han puesto de acuerdo con los narcotraficantes y han tenido también, de otra manera, pero huir de esas poblaciones. Pero en los últimos tiempos, este armado de la ciudadanía, de guardias civiles, para llamarlo de alguna manera, han logrado recuperar 33 de esos 133 municipios de Michoacán. Entonces se da el caso también emocional, intransferible, de personas que han vuelto a visitar o ir a sus lugares de origen, que habían tenido que huir, y se encuentran con que se les devuelve las tierras propias. Y son cuadros realmente dramáticos, porque después de muchos años de tener que hacer una vida de changarín, trabajando de lo que podían, readaptándose a otras zonas, con otros vecinos, con otra idiosincrasia, con otras escuelas para sus hijos, han vuelto con una especie de limpieza, palabra que se usa en el argot mexicano, limpieza de narcotraficantes y de sicarios, porque a punto de pistola primero entra la policía en un acuerdo con el gobierno de Peña Nieto. Recordemos que Peña Nieto hace apenas 1 año y 2 meses que está en el poder, volvió a ganar el PRI, Después de y 40 Peña años Nieto, de un exacto, gobierno y bueno, totalitario. Peña Nieto acordó el uso de la fuerza pública. Entonces ingresan a los pueblos, primero la fuerza pública de México, institucional, digamos, y hacen una especie de ocupamiento de ese terreno. Y después se ingresan las fuerzas civiles armadas para profundizar en esos mismos terrenos. Y entonces, a través de sistemas de posta, toman esos terrenos con custodia en manos de gente no profesional, de ciudadanos que habitan ese suelo y que quieren seguir viviendo en ese Son los suelo. llamados Por eso autodefensas. claro, las autodefensas ¿Qué en son? Viene a esto ser de, como digamos, aquellos que trabajan la tierra, agricultores, comerciantes, claro, que se han juntado para ver si pueden enfrentar esta situación. claro, el diario Excelsior de México hace unas horas publicó el historial de una cabeza visible de esas autodefensas que curiosamente cumplió una condena de 3 años y medio, curiosamente por narcotraficante. Ajá. Y ahora parece que está en contra de sus ex colegas, si es cierto lo que dice el diario Excelsior de México. Pero a mí me parece que la reflexión que nos tiene que llevar a cabo, con la pena la penetración de Radio Miami y todas las asociaciones estratégicas que vos estableciste con las distintas radios del mundo y con distintos programas en los cuales nosotros estamos honrados de participar, esto que tiene que ver con los localismos. La irrupción del narcotraficante no tiene fronteras Ujú. y por distintos motivos las fronteras literalmente han desaparecido para la droga porque ingresa de distintas maneras. Entonces, creo que vale la pena reflexionar frente a estos hechos, como ha pasado en Colombia, como está pasando en México, y puntualmente esto de Michoacán, porque bueno, ha cobrado plena vigencia esta recuperación de tierras por parte de aquellos ciudadanos civiles que han poblado o pueblan en este país y no quieren esta interrupción de la continuidad familiar y de la vida diaria a manos de los narcotraficantes que imponen su propia cultura y que también compran conciencias. Agustín Ranguni, hay que tener en cuenta y en mucho esto, que la tarea de tierra, la tarea de campo, como se llama en términos geopolíticos y estratégicos, es tratar de captar la voluntad de la población a través de donaciones, a través de regalos, a través de bienestar, que quizás esa población no la tiene trabajando en trabajos rutinarios y conocidos por esa propia población. Las autoridades, las fuerzas militares, las fuerzas policiales, ¿apoyan a la acción de las autodefensas?
Hay un conflicto jurídico, porque aparece lo ético, si la ciudadanía tiene que estar armada para defender lo que el Estado tiene que tener el monopolio de la seguridad. Pero en el mientras tanto hay acuerdos conjuntos de estas llamadas autodefensas con las fuerzas regulares de seguridad de México. Por eso esta descripción que hice, que cuando toman un lugar, un campo, primero ingresa la policía de México y después ingresan las autodefensas. Y ahí sí arman una especie de posta y se quedan custodiando los civiles y los profesionales van a otro estado para tratar de recuperar, insisto en esta cifra que no es poco, 133 municipios de Michoacán han recuperado en estos últimos años a través de estas autodefensas nada más que 33, así que mira todo lo que hay por delante si esto continúa de esta manera y hay un respaldo de orden jurídico. ¿Cuál es la postura del gobierno de Peña Nieto ante esta situación que podemos catalogar como dramática, ¿verdad? Para los habitantes de Y sí, Michoacán. porque son, para llamarlo más pomposo, literalmente son guerras civiles no declaradas. En estas Ujú. horas se habla de que Peña Nieto iba a nombrar a un hombre de su confianza como mediador en toda la zona de Michoacán. Pero bueno, ¿cómo es negociar con el poder realmente importante que tiene el narcotráfico y los distintos cárteles, ¿no? Se dice que en Michoacán la mayoría de los poderosos cárteles gira alrededor de los caballeros templarios. ¿Qué se habla de la relación del PRI y su actual presidente, el señor Peña Nieto, que tiene una larga, digamos, relación con los involucrados en el tema de las Y drogas? además, ¿cuánto de responsabilidad tiene el propio PRI en esto, en Rangún? Claro, a eso Porque a mí me parece que tantos años de corrupción genera metástasis en cualquier país del mundo. Tenemos el caso de los distintos lugares que uno puede mencionar sin pensarlo demasiado. Por ejemplo, lo que está pasando en España en este presente, donde llega a la propia hija del rey Juan Carlos la corrupción. Y esto tiene metástasis, genera metástasis. Y bueno, el PRI creo que ha generado el propio metástasis y quizás esto es consecuencia de todo lo anterior, ¿no? Con esa variante que sigue siendo aún hoy, después de 20 años, el ejército zapatista, que en sus 5 estados donde ellos gobiernan no funciona los transgénicos, no se trabajan con agrotóxicos, como sí suele suceder en el resto de México y de otros países con respecto a la agricultura, ¿no? vamos cerrando, pero la metástasis es un símbolo de aquellos gobiernos que se prolongan en el tiempo. Exacto. En el caso de lo que estamos hablando, estuvieron 30 años en el gobierno, o 40. En el caso de otros Pues el PRI tuvo países, 70 a años, veces hasta el PRI 70. estuvo 70 años. Después ganó, Claro, después imagínate. ganó el gerente general de Coca-Cola, claro, Fox. Vicente Fox, que aparecía como algo ligado a Nueva Política, como él se vendió. Sí, que hizo un paréntesis y dio paso a este nuevo momento que vuelve Mm. el PRI a ganar las elecciones. En otros países que apenas tienen 10 años de gobiernos continuos de una misma estirpe, bueno, creo que ahí es donde ahí se amasa lo que luego estamos viendo en otros lugares del mundo, ¿no? En este caso, concretamente, lo que pasa en Michoacán, en Y México. además esta similitud que planteaste de entrada, Agustín Ranguni, es que esto se multiplica en distintas zonas de la región con los modismos locales, con situaciones locales, porque bueno, hay idiosincrasias y esto en definitiva también pesa. Y el mecanismo es captar la voluntad de la población para que esa población no se le convierta en contra de los narcotraficantes, de aquellos que trabajan en el terreno con el que más necesita y que terminan siendo usados para la venta de droga, lo toman para el lado del consumo, para tenerlos como rehenes y después, bueno, todo lo que conocemos y este presente que estamos tomando como punto de referencia,
Hay otros que los seguiremos analizando, pero estos puntos de referencia que significa hoy Michoacán con 133 municipios, de los cuales recién 33 se recuperaron a fuerza de estas autodefensas en combinación con las fuerzas regulares de México y con cuestionamientos jurídicos constitucionales. Una situación que México vive en todo el país con más, digamos, con más dramatismo, con más seriedad por lo trágico que es todo esto, es en Michoacán. Hacemos una pausa y seguramente en cualquier momento abordamos otro tema. Cuando vos le Naval. dispongas, Agustín Ranguni. Muchísimas gracias, A la vos. pasé muy bien. Si juega, le deseo que gane. Con todo gusto. Y le agradezco. Si sus múltiples responsabilidades personales y profesionales le impiden seguir una carrera universitaria, ahora es su oportunidad. Estudie desde la comodidad de su hogar y en horarios que se ajusten a usted y su tiempo. Clases las 24 horas del día, 365 días al año. Nuestras clases son 100% a través del Internet. Tenemos programas de 2 y 4 años y también maestrías y doctorado. Visite nuestra página web o llámenos hoy al 305-448-7454.